El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse, un momentito, por favor. Hermanos, hay un principio de interpretación de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios se ilumina con la palabra de Dios. Dicho de otra manera, un texto bíblico se explica y se esclarece a la luz de otro texto bíblico. El Antiguo Testamento encuentra su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento. Esto lo encontramos al final del Evangelio de San Mateo que hoy escuchamos, en este capítulo 13. Narra el evangelista Mateo cómo Jesús decía a la muchedumbre todas las cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía. Y afirma, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Voy a tratar en estos momentos de profundizar en las últimas palabras de este texto que acabamos de escuchar, tratando de esclarecerlas y de iluminarlas a la luz de otros textos bíblicos. Dice Eclesiástico 24:3: yo salí de la boca del Altísimo. Esta expresión nos invita a considerar algo muy alto y especial. Pues, ¿quién salió de la boca del Altísimo? Jesús, palabra eterna del Padre. Cuando Dios expresó a su Hijo, lo envió al mundo y nos lo entregó. En esa entrega está la salud de nuestro espíritu. En esa entrega está nuestra salvación, redención y filiación. Es decir, en el momento en que Dios Padre nos da a su Hijo, en ese mismo momento Dios da plenitud de sentido a todo lo antiguo, porque a todo lo lleva a su cumplimiento. Por eso, si Cristo sale de la boca del Altísimo, es para venir al mundo
y quedarse entre nosotros. Cristo antes había estado en el seno del Padre, después fue expresado en la creación, posteriormente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, asumió todo lo nuestro, menos el pecado, para conducirnos a la eternidad. Y a través de la Eucaristía, Él se hace el Dios con nosotros, prolonga su permanencia entre nosotros. Porque cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, actualizamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y mediante este sacrificio, Cristo dándose en alimento, hace que nosotros seamos transparencia viva del amor inefable de Dios al mundo. Por eso, si Cristo transparenta al Padre, nosotros estamos llamados a transparentar al Hijo. Por lo tanto, nosotros somos epifanía de un amor hasta el extremo. Dicho de dos maneras, nosotros manifestamos ese amor de Dios hacia nosotros que desciende y se posa en nuestro corazón, y después, como un espejo, lo irradiamos. Dicho de otra manera, cuando Cristo desciende a nosotros, se nos da en alimento. Nosotros nos adherimos a Cristo. Cristo permanece en nosotros. Nosotros permanecemos en Cristo. Y en la medida de nuestra permanencia en Cristo, podemos manifestarlo cada vez más clara y nítidamente. Porque el espejo de nuestra alma cada vez se va purificando, limpiando y lavando. Y este espejo, entre más limpio está el espejo del corazón, puede reflejar con mayor perfección la perfección de Dios. Por eso dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículos 1 al 2. Los exhorta, hermanos, a que se ofrezcan como hostias vivas, santas, agradables a Dios, que este sea su culto espiritual. No se dejen amoldar por el mundo actual, sino renuévense en su mente para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. En estas pocas palabras del apóstol San Pablo, refiere absolutamente la calidad y la calidez de nuestra vida espiritual. Por eso dice Colosenses 1:9, llegar a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta sabiduría y esta inteligencia espiritual, ¿de dónde proviene? Del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios desciende a nuestro espíritu y nos hace ver con claridad y penetrar cada vez más profundo en los secretos y en los misterios de Dios. Jesús, rebosante en el Espíritu Santo, se dirigió al Padre en Lucas 10 y en Mateo 11. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. La oración
te revela el rostro de la divinidad. No para conocerlo tal como es, sino para gustar, para que introduciéndote en ese misterio goces en él. No para que utilices o quieras utilizar la razón para abarcar semejante misterio. Porque bien lo decía Blas Pascal, un Dios que yo pueda comprender, para mí no es Dios. Por eso la experiencia en tu oración te revela el rostro vivo y podríamos decir verdadero de Dios. Solamente quien ora sabe a ciencia cierta, por el gozo, por el gusto y por el sabor que da esa experiencia, cómo es Dios. Por eso se dice en aquel salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Para que nosotros gustemos, haz la prueba, pruébalo, degústalo, cómelo, saboréalo. Eso hacemos en la Eucaristía. Dice hoy en el Evangelio de San Mateo al final, abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Dios en Cristo ha abierto su boca de dos maneras. Dios Padre al abrir su boca nos entrega a su Hijo, que es su palabra, dicho en una manera humana, aunque Dios no es humano y no hay que entenderlo como tal, pero para expresar una realidad oculta e invisible utilizamos conceptos meramente humanos. Y por otro lado también, abriré mi boca. Cristo abre su boca, abre sus labios y brota el espíritu de la sabiduría. Por eso ahí en el capítulo 5 de Mateo narra este mismo evangelista. Jesús subió al monte, se sentó, se reunieron junto a él sus discípulos y él, abriendo los labios, expresó. Jesús, cuando abre sus labios, edifica, instruye, construye, ilumina, perfecciona, corta, sana, libera, limpia. Cada vez que tú te acerques a la Biblia, ve en ella la boca de Dios que te habla. Y entonces le pondrás tal atención que ninguna palabra se te escapará. Dice Jesús en Mateo 13:17. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. En la Eucaristía podemos ver a quien otros quisieron ver y no lo vieron. En la Eucaristía podemos oír a aquel que muchos desearon oír y no lo oyeron. Tenemos ese privilegio, que nosotros podamos participar gustosamente de este sacramento, que también podamos profundizar en la palabra, que podamos orar, que nos esforcemos por vivir en la virtud, practicando siempre el bien, haciendo siempre el bien, lo que agrada a Dios. Y ya decíamos, en la medida en que nosotros vamos penetrando en la mentalidad de Dios y vamos adquiriendo su misma visión, vamos dándole el verdadero sentido a cada cosa, a cada acontecimiento, a cada persona, y eso va provocando en nosotros que nos llenemos de la misma sabiduría de Dios. Por eso decía el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4 y versículo 8, todo lo que hay de verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable,
todo lo que es virtud y mérito, ténganlo en cuenta y Dios estará con ustedes, les concederá siempre la paz. Hoy también podremos decir que el que nos habla en su palabra, como dice Mateo 12, 38 al 42, Jesús expresa: aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Salomón, que significa el que trae la paz, el pacífico, que este nuevo Salomón, que es Cristo, que supera infinitamente al otro Salomón, porque Jesús mismo es la sabiduría del Padre, y aquel Salomón solamente tenía la sabiduría, no era la sabiduría. Ahora que Él nos conduzca por el camino de la salvación y que por intercesión de María Santísima a cada uno de nosotros también nos permita vivir con un gran amor